¿Cómo vencer los pecados pequeños? Satanás dice, no es más que un poco de orgullo, un poco de mundanalidad, un poco de inmundicia, un poco de embriaguez, es un pecado muy pequeño el que cometes. Puedes cometerlo sin peligro para tu alma. No es más que uno pequeño, puedes cometerlo, y, sin embargo, tu alma vivirá. Para vencer los pecados pequeños quiero proporcionarte 7 remedios. Remedio 1. En primer lugar, considera solemnemente que aquellos pecados que consideramos pequeños han atraído sobre los hombres la mayor ira de Dios, como el comer una manzana, el recoger unos pocos palos en el día de reposo, y tocar el arca. ¿Qué ira que estos pecados hicieron caer sobre las cabezas y los corazones de los hombres? El menor pecado es contrario a la ley de Dios, a la naturaleza de Dios, el ser de Dios, y la gloria de Dios, y por lo tanto es a menudo castigado severamente por Dios, y ¿no vemos a diario la venganza del Todopoderoso cayendo sobre los cuerpos de los hombres? Si no estamos completamente abandonados por Dios y cegados por Satanás, no podemos dejar de verlo. Por lo tanto, cuando Satanás dice que no es más que un pequeño pecado, tú debes decir, esos pecados que llamas pequeños, son tales que harán que Dios haga llover el infierno del cielo sobre los pecadores como lo hizo sobre los sodomitas. Remedio 2. Considerar seriamente que el dar paso a un pecado menor da lugar a cometer un pecado mayor. Si cometemos un pecado para evitar otro, es justo que no evitemos ninguno, pues no tenemos ley ni poder en nuestras manos para evitar el pecado a nuestro antojo, y nosotros, al ceder al menor, tentamos al tentador para que nos tiente al mayor. El pecado es de una naturaleza invasora, se arrastra en el alma gradualmente, paso a paso, hasta que lleva al alma al colmo del pecado. David dio paso a su ojo errante, y esto lo llevó a esos pecados sucios que causaron que Dios quebrara sus huesos, le convirtiese el día en noche, y dejara su alma en grandes tinieblas. Jacob y Pedro y otros santos lo han comprobado por dolorosa experiencia. Ceder a un pecado menor ha sido el preludio de uno mayor. El pequeño ladrón abrirá la puerta y dejará paso al mayor. Satanás primero te atraerá a sentarte con el borracho, y luego a beber con el borracho, y finalmente a emborracharte con el borracho. Primero te atraerá para que seas inmundo en tus pensamientos, luego para que seas inmundo en tus miradas, luego para que seas inmundo en tus palabras, y finalmente para que seas inmundo en tus prácticas. El pecado nunca se detiene, primero los impíos, luego los pecadores, después los escarnecedores. Y así van de pecado en pecado, hasta que llegan a la cumbre del pecado, es decir, a sentarse en el trono de los escarnecedores. Por todo esto vemos, que el ceder a pecados menores, atrae al alma a cometer pecados mayores. ¿Cuántos en estos días han caído, primero en tener pensamientos bajos de la Escritura y las ordenanzas, y luego en menospreciar la Escritura y las ordenanzas, y luego en hacer una nariz de cera de la Escritura y las ordenanzas, y luego en desechar la Escritura y las ordenanzas, y finalmente en avanzar y elevarse a sí mismos, y a sus opiniones que deshonran a Cristo y dañan el alma, por encima de la Escritura y las ordenanzas? El pecado avanza en el alma del hombre por grados insensibles. La corrupción del corazón, cuando estalla, es como una brecha en el mar, que comienza en un estrecho pasaje, hasta que lo devora todo y lo derriba. Los debates del alma son rápidos, y terminan pronto, y lo que puede hacerse en un momento puede deshacer a un hombre para siempre. Cuando un hombre ha comenzado a pecar, no sabe dónde, ni cuándo,
ni cómo hará para dejar de pecar. Por lo general, el alma va de mal en mal, de locura en locura, hasta que está madura para la miseria eterna. Remedio 3. El tercer remedio contra este tercer artificio que Satanás tiene para atraer al alma al pecado es considerar solemnemente que es triste pecar contra Dios por una insignificancia. El rico no quiso dar ni una migaja, por lo tanto no debe recibir ni una gota de agua. Es la mayor locura del mundo aventurarse a ir al infierno por una pequeñez. No probé más que un poco de miel, dijo Jonatán, y he de morir. Es una cosa muy cruel e infiel romper con Dios, por un poco. Los pecados pequeños llevan consigo pequeñas tentaciones de pecar, y entonces un hombre muestra la mayor vileza y crueldad cuando peca por una pequeña tentación. Es diabólico pecar sin tentación, es poco menos que diabólico pecar en una pequeña ocasión. Cuanto menor es la tentación de pecar, mayor es el pecado. El pecado de Saúl al no esperar a Samuel, no fue tanto en el asunto, sino en la malicia, porque aunque Samuel no había venido, Saúl no debería haber ofrecido sacrificio, pero esto le costó caro, su alma, su vida y su reino. Es la mayor falta de bondad que se puede mostrar a un amigo, aventurarse a quejarse, sangrar y afligir su alma por una ocasión ligera y leve. De la misma manera, es la mayor falta de bondad que se puede mostrar a Dios, a Cristo y al Espíritu, que un alma ponga a Dios a quejarse, a Cristo a sangrar y al Espíritu a afligirse, cediendo a pequeños pecados. Por lo tanto, cuando Satanás diga que no es más que uno pequeño, debes responder que a menudo se muestra la mayor crueldad a la gloriosa majestad de Dios en la menor locura, y por lo tanto no disgustarás a tu mejor y más grande amigo cediendo a su mayor enemigo. Remedio 4. El cuarto remedio contra este artificio de Satanás es considerar seriamente que hay gran peligro en los pecados más pequeños. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si la serpiente se cuela en su cabeza, atraerá tras de sí a todo su cuerpo. Los pecados mayores más pronto sobresaltan el alma y la despiertan al arrepentimiento que los pecados menores. Los pecados pequeños a menudo se deslizan en el alma, y se reproducen, y obran secreta e indiscerniblemente en el alma, hasta que llegan a ser tan fuertes que pisotean el alma y la degüellan. A menudo hay mayor peligro para nuestros cuerpos en las menores enfermedades que nos aquejan, porque somos propensos a darles de ellas, y a descuidar el uso oportuno de los medios para quitarlas hasta que se hacen tan fuertes que nos resultan mortales. Así, el mayor peligro está a menudo en los pecados más pequeños. Somos propensos a no hacerles caso, y a descuidar las ayudas celestiales por las que deben ser debilitados y destruidos, hasta que se alcanzan tal fuerza, que estamos dispuestos a gritar, la medicina es demasiado débil para la enfermedad. Yo rezaría y escucharía, pero me temo que el pecado ha crecido por grados hasta tal punto que nunca podré vencerlo. Así como he comenzado a caer, así caeré completamente ante él, y al fin pereceré en él, a menos que el poder y la libre gracia de Cristo actúe gloriosamente, más allá de mi presente aprensión y expectativa. A la víbora la matan las pequeñas crías que se alimentan y cuidan en su vientre, así son muchos hombres que son traicionados por los pequeños pecados. No sé, dice uno, si la crianza del menor pecado no es peor que la comisión del mayor, pues esto puede deberse a la fragilidad. Un pequeño agujero en el barco lo hunde. Una pequeña brecha en un dique se lleva todo por delante. Una pequeña puñalada en el corazón mata a un hombre. Un pequeño pecado, sin mucha misericordia, condenará a un hombre.
Remedio 5. El quinto remedio contra esta estratagema de Satanás es considerar solemnemente que otros santos han escogido sufrir los peores tormentos antes que cometer el menor pecado, es decir, lo que el mundo considera pequeños pecados. Así como puedes ver en Daniel y sus compañeros, que prefirieron arder y ser arrojados a los leones, antes que inclinarse ante el ídolo que Nabucodonosor había erigido. Cuando esta ofensa leve, en la cuenta del mundo, los llevó al horno de fuego, tal era su ternura por el honor, la gloria y el amor por Dios y su odio e indignación contra el pecado, que preferían arder antes que pecar. He leído de aquel noble siervo de Dios, Marco Aretucio, ministro de una iglesia en tiempos de Constantino, que había sido la causa de derribar el templo de un ídolo. Después, cuando Juliano llegó a ser emperador, obligaría a los habitantes de aquel lugar a construirlo de nuevo. Estaban dispuestos a hacerlo, pero Marco se negó, lo apresaron, lo despojaron de todos sus vestidos, maltrataron su cuerpo desnudo y se lo entregaron a los niños, para que lo alanceasen con sus navajas, y luego le hicieron que lo metieran en un cesto, y empaparon su cuerpo desnudo con miel, y lo pusieron al sol, para que lo picaran las avispas. Y toda esta crueldad mostraron, porque no quiso hacer nada para la construcción de este templo de ídolos. Llegaron a la conclusión de que si hacía lo más mínimo, que si daba medio penique para ello, lo salvarían. Pero él se negó a todo, aunque el dar medio penique podría haberle salvado la vida, no hizo más que vivir de acuerdo con ese principio del que hablan la mayoría de los cristianos y que todos profesan, pero que pocos que debemos elegir sufrir el peor de los tormentos que los hombres y los demonios pueden inventar e infligir, que cometer el menor pecado por el cual Dios sea deshonrado, la religión reprobada y nuestras propias almas en peligro. Remedio 6. El sexto remedio contra este artificio de Satanás es considerar seriamente que el alma nunca es capaz de soportar bajo la culpa y el peso del menor pecado, cuando Dios se lo imponga. El menor pecado presionará y hundirá al pecador más robusto tan bajo como el infierno, cuando Dios abra los ojos de un pecador y le haga ver la horrible inmundicia y la abominable vileza que hay en el pecado. Que criaturas tan pequeñas, bajas y viles, como piojos o mosquitos, y sin embargo, por estas pequeñas y pobres criaturas, Dios plagó tanto a Faraón y a todo Egipto, que, desmayados, se vieron obligados a exclamar: «Este es el dedo de Dios». Cuando las pequeñas criaturas sean armadas con un poder de Dios, presionarán y hundirán al más grande tirano, orgulloso y corpulento que respire. Así, cuando Dios arroje una espada en la mano de un pequeño pecado, y la arme contra el alma desfallecerá y caerá bajo ella. Algunos, que solo han contemplado el adulterio, sin llegar a cometerlo, y otros, que habiendo hallado una pequeñez, no han hecho conciencia para restaurarla, sabiendo, por la luz de la conciencia natural, que no hicieron como tenían que hacer, y otros, que han tenido algún indigno pensamiento de Dios, se han espantado, asombrado y aterrorizado tanto por esos pecados. William Perkins menciona a un buen hombre, pero muy pobre, que, estando a punto de morir de hambre, robó un cordero, y estando a punto de comérselo con sus pobres hijos, y como su manera era antes de comer, pedir la bendición de Dios, no se atrevió a hacerlo, sino que cayó en una gran perplejidad de conciencia, y reconoció su falta al dueño, prometiéndole el pago si alguna vez podía. Remedio 7. El séptimo remedio contra este artificio es considerar solemnemente que hay más mal en el menor pecado que en la mayor aflicción, y esto parece tan claro como el sol, por el severo trato de Dios Padre tuvo para con su amado Hijo,
que dejó correr todas las ampollas de su más ardiente ira sobre él y lo hizo tanto por el menor pecado como por el mayor. ¿Cómo debería esto hacernos temblar? Tanto por la menor chispa de lujuria como por el infierno no perdonaría a su hijo, ni por el menor pecado, sino que le haría beber de su ira. Hasta aquí algunos principios o